Desde el inicio de la pandemia en China de 2019, los cierres estrictos afectaron a toda la sociedad. En el resto del mundo, algunos expertos se preguntaban cómo estas medidas afectarían a los niños y jóvenes. Muchos padres en todos los continentes comenzaron a compartir sus inquietudes por el estado emocional y mental de sus hijos. El aislamiento, el encierro, el impedimento de salir a jugar e interactuar con otros afectaron seriamente la salud mental de niños y jóvenes en todo el mundo. El proceso de regreso a la normalidad también tomó su tiempo. Sin embargo, en China esto no ocurrió de la misma forma. Las restricciones continuaron, las escuelas abrían durante una semana para cerrar en la siguiente. En las universidades, si se descubrían algunos casos sintomáticos o no, los jóvenes eran forzados a permanecer en el recinto hasta que todos los test de COVID presentaran un resultado negativo, lo cual podía tomar días hasta semanas. En este sentido, los padres chinos han estado solos enfrentando las crisis emocionales de sus hijos bajo las opresivas normas de la política COVID-0. Según informa South China Morning Post, las consecuencias del aislamiento prolongado y la falta de interacción con otros están afectando seriamente a cientos de millones de estudiantes en China. Muchos estudiantes en China han asistido a clases desde sus casas detrás de una pantalla durante horas, sin interactuar con otros. Esta situación se ha extendido por meses. Un estudiante chino llamado Mason Wang pasó casi la mitad de sus años de secundaria con clases en línea. No conoce a sus compañeros de clase. Esta modalidad educativa afectó seriamente a Wang. No pudo desarrollar una autodisciplina de estudio y se dedicó a jugar videojuegos. Por lo tanto, no obtuvo buenas notas en los exámenes de ingreso a la universidad. El año pasado se realizó una encuesta a más de 300.000 estudiantes de primaria y secundaria de todo el país. El profesor Peng Kai-ping, que estuvo a cargo de la investigación, dijo: "La generación joven, en medio de las medidas de control de COVID-19, carece de motivación para estudiar, entusiasmo para vivir y capacidad para socializar y siente que su vida no tiene propósito. El número de estudiantes con ansiedad, depresión o pérdida de control emocional aumentó notablemente desde los años anteriores al COVID-19. Y esto no es todo. Un estudio de la Universidad de Beijing consultó a 8.079 estudiantes de 12 a 18 años y concluyó que el 44% sufría depresión, el 37% ansiedad y el 31% ambos. Varios psicólogos, pediatras y expertos en salud mental de China señalaron que este problema se debe a las políticas cero COVID del gobierno chino. Otro estudio realizado por pediatras del segundo hospital de la Universidad de Jilin y publicado en el Chinese Journal of Contemporary Pediatrics el año pasado concluye: las medidas de COVID obviamente tienen un impacto en la salud mental de los estudiantes, influyendo en su emoción y comportamiento. Los padres chinos siguen preocupados e impotentes porque no pueden hacer nada para contrarrestar este fenómeno, ya que no depende solamente de lo que ellos pueden hacer. ¿Y qué dicen las autoridades chinas al respecto? Las autoridades educativas están advirtiendo a los padres para que se preparen cuando todo vuelva a la normalidad, pero la realidad es que debido a los cierres y confinamientos del gobierno comunista en China, los niños y jóvenes han caído en adicciones a los videojuegos, internet y los dispositivos móviles. Sin embargo, no todo está perdido. Como hemos visto en los días recientes, muchos jóvenes universitarios han participado en las protestas en China contra el gobierno comunista. Las imágenes de cientos de jóvenes participando del movimiento del papel blanco brindan una esperanza renovada en el país. A pesar de que ellos han estado bajo una gran presión, muchos jóvenes chinos, dentro de sí, guardan este deseo de libertad y democracia para su país. No sabemos qué pasará en los próximos días con las protestas en China. Sin embargo, podemos señalar que gracias a estas protestas, muchos jóvenes están saliendo de su letargo causado por las políticas cero COVID.